Si hubieras estado frente a la enorme fortaleza de piedra del Banco de Inglaterra en Threadneedle Street, Londres, la mañana del 15 de septiembre de 1992, habrías visto un símbolo de absoluta permanencia. Durante 3 siglos, la anciana de Threadneedle Street había sido la guardiana de la economía británica. Era la roca sobre la que se había construido el Imperio Británico. Había financiado guerras contra Napoleón y Hitler. Había administrado la moneda que una vez dominó una cuarta parte del mundo. La libra esterlina era más que solo dinero, era una identidad nacional, era un símbolo de la estabilidad y el orgullo británicos. Pero dentro de los gruesos muros de piedra, en esa gris mañana de septiembre, el pánico comenzaba a cundir. Los hombres de traje a rayas que dirigían el banco conocían un secreto que los turistas de afuera desconocían. Sabían que el banco estaba siendo atacado. No estaban siendo atacados por un ejército ni una armada, no los bombardeaba la Luftwaffe, los atacaba una fuerza invisible, silenciosa e infinitamente más poderosa que cualquier ejército. Los atacaban los mercados financieros. Específicamente, los perseguía un hombre llamado George Soros. George Soros no era un general ni un político, era un gestor de fondos de cobertura de 62 años sentado en una oficina en un rascacielos de Manhattan a 4.800 kilómetros de distancia. No comandaba tanques, comandaba dinero. Y esa semana de 1992 había decidido que el Imperio Británico estaba fanfarroneando. Había decidido que el precio de la libra esterlina era una mentira, y estaba dispuesto a apostar $10.000 millones a que podía demostrarlo. Esta es la historia del miércoles negro. Es la historia del mayor asalto financiero de la historia. Es la historia de cómo un solo comerciante sometió al Reino Unido y lo obligó a renunciar a su soberanía económica. Es la historia del día en que el siglo XIX colisionó con el siglo XX y el siglo XXI. Para entender por qué un gestor de fondos de cobertura creía poder quebrar el Banco de Inglaterra, debemos remontarnos al panorama político europeo de finales de la década de 1980. La Guerra Fría estaba terminando. El muro de Berlín había caído. Había un inmenso optimismo en el aire. Las naciones europeas, que habían pasado siglos luchando entre sí, decidieron que la única manera de evitar otra guerra era unir sus economías tan estrechamente que nunca pudieran separarse. Crearon un sistema llamado Mecanismo de Tipos de Cambio, o ERM. El objetivo del ERM era crear una zona de estabilidad monetaria en Europa. Fue un preludio al euro, la moneda única que existe hoy. La idea era simple. Todas las monedas de Europa estarían vinculadas. El franco francés, la lira italiana, la peseta española y la libra esterlina estarían vinculadas entre sí. Subirían y bajarían juntas como una flotilla de barcos atados a un solo ancla, y ese ancla era el marco alemán. Alemania era la potencia económica de Europa. Su banco central, el Bundesbank, era legendario por su disciplina. Los alemanes odiaban la inflación. Habían quedado marcados por la hiperinflación de la década de los 20, cuando la gente necesitaba carretillas de café para comprar pan. Así, el Bundesbank siempre mantuvo el marco alemán fuerte y estable. Los demás países europeos querían importar esa estabilidad, querían tomar prestada la credibilidad de Alemania. Gran Bretaña se unió al ERM en octubre de 1990, bajo el liderazgo de la primera ministra Margaret Thatcher. Aunque ella se mostraba reticente, su sucesor, John Major, era un firme creyente. Creía que vincular la libra al marco alemán controlaría la alta inflación que había asolado a Gran Bretaña durante décadas. El gobierno británico fijó el tipo de cambio en 2,95 marcos alemanes por libra esterlina. Prometieron al mundo que defenderían este tipo de cambio a toda costa. Afirmaron que la libra nunca caería por debajo de los 2,77 marcos. Era un límite. Pero había un problema con el sistema. Un fallo fatal que George Soros acabaría explotando. El sistema asumía que todos los países de Europa tendrían las mismas necesidades económicas al mismo tiempo. Asumía que lo que era bueno para Alemania también lo sería para Gran Bretaña.
En 1992, esa suposición se desmoronó. Mientras el resto de Europa celebraba la caída del muro de Berlín, Alemania pagaba la factura. La reunificación de Alemania Occidental y Oriental fue increíblemente costosa. El gobierno alemán tuvo que gastar miles de millones para reconstruir la deteriorada infraestructura del este. Para evitar que este gasto causara inflación, el Banco Central alemán hizo lo que siempre hacía: subió los tipos de interés. Los tipos de interés altos son como un freno a la economía, enfrían la situación. Para Alemania en 1992, los tipos de interés altos tenían todo el sentido. Pero para Gran Bretaña, los tipos de interés altos fueron un desastre. Gran Bretaña no estaba en auge como Alemania. Gran Bretaña estaba en una profunda recesión. La gente estaba perdiendo sus empleos, los propietarios de viviendas tenían dificultades para pagar sus hipotecas, las empresas quebraban. Cuando una economía está en recesión, el Banco Central suele recortar los intereses, los tipos de interés más bajos para abaratar los préstamos y estimular el crecimiento. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente tipos de interés bajos, pero como Gran Bretaña estaba atrapada dentro del MTC, no podía reducir los tipos. Si Gran Bretaña los recortaba, los inversores venderían libras y comprarían marcos para obtener mayores rendimientos en Alemania. El valor de la libra caería, y bajo las reglas del MTC, la libra no podía caer. Así que Gran Bretaña estaba atrapada en una jaula de oro. Para permanecer en el club europeo, el gobierno británico tuvo que mantener los tipos de interés extremadamente altos, obligando a su propia gente a sufrir para mantener un tipo de cambio totalmente artificial. La economía británica clamaba por alivio, pero los políticos se habían atado de manos. Entró George Soros. Soros fue estudiante de filosofía antes que de finanzas. Había sobrevivido a la ocupación nazi de Hungría de niño y había aprendido desde muy joven que las figuras de autoridad a menudo mienten y que los sistemas suelen ser frágiles. Desarrolló una teoría llamada reflexividad. En pocas palabras, la reflexividad significa que los mercados no son eficientes. Los mercados están compuestos por personas, y éstas cometen errores. A veces los mercados se creen una historia falsa, y cuando la brecha entre la historia y la realidad se hace demasiado grande, todo se derrumba. En el verano de 1992, Soros analizó la libra esterlina y vio una enorme brecha entre la realidad y la historia. La historia contada por John Major en el Banco de Inglaterra era que la libra era fuerte y estable, y valía casi 3 marcos alemanes. La realidad era que la economía británica se estaba derrumbando, y lo único que sostenía la libra eran los altos tipos de interés, que estaban destruyendo el país. Soros se sentó en su oficina en Quantum Fund con su analista principal, Stanley Druckenmiller. Druckenmiller era un genio interpretando las tendencias macroeconómicas. Le dijo a Soros que la situación era insostenible. Dijo que Gran Bretaña era como un hombre conteniendo la respiración bajo el agua. Puede hacerlo por un tiempo, pero eventualmente tendrá que recuperar el aire. Con el tiempo, Gran Bretaña tendría que bajar los tipos de interés, y cuando lo hiciera, la libra se desplomaría. Lo bueno de la operación era que era una apuesta unidireccional. Si Soros apostaba contra la libra y se equivocaba, lo peor que podía pasar era que el gobierno británico mantuviera la libra estable y él perdiera una pequeña cantidad de dinero en costes de transacción. Pero si acertaba y la libra se desplomaba, amasaría una fortuna. Era una apuesta casi sin riesgo y con una recompensa infinita. Pero Soros no era el único que observaba. Todo el mercado financiero mundial empezaba a oler la sangre. Fondos de cobertura, bancos y operadores de divisas de todo el mundo observaban el MTC y veían las grietas. El lira italiano fue el primero en tambalearse. A principios de septiembre, el lira fue atacado. El Banco Central italiano gastó miles de millones de dólares en defenderlo, pero fracasó. El lira se devaluó. Esta era la señal que Soros había estado esperando. Si Italia caía, Gran Bretaña también. El detonante llegó el martes 15 de septiembre. El presidente del Bundesbank alemán, Helmut Schlesinger, concedió una entrevista al Wall Street Journal, un periódico alemán. Schlesinger era un estricto disciplinario.
estaba cansado de apoyar monedas débiles como la libra y el lira. En la entrevista fue cauteloso, pero dio una pista. Sugirió que para que el MRM sobreviviera, algunas monedas podrían necesitar un reajuste. No pronunció la palabra libra, pero todos sabían a qué se refería. En efecto, estaba diciendo que el Banco Central alemán no lucharía por salvar la libra esterlina. Estaba dando a los mercados permiso para atacar. Cuando la noticia de esta entrevista llegó a los medios de comunicación de Nueva York, fue como un pistoletazo. Stanley Guckenmiller entró en la oficina de George Soros. Dijo que los comentarios de Schlesinger fueron el catalizador. Propuso que aumentaran su apuesta contra la libra. En ese momento tenían una posición de unos 1.500 millones. Guckenmiller sugirió aumentarla a unos 3.000 o 4.000 millones. Soros lo miró y pronunció una de las frases más famosas de la historia financiera. Dijo, si tienes razón, no puedes tenerla solo un poco. Tienes que ir a por todas. Soros le dijo que lo apostara todo. Le dijo que apalancara todo el fondo. Le dijo que vendiera 10.000 millones de libras esterlinas. Esa noche, el fondo cuántico entró en guerra. Empezaron a llamar a bancos de todo el mundo. Tomaron prestadas libras esterlinas de cualquiera que estuviera dispuesto a prestarlas. Pidieron préstamos a bancos británicos, estadounidenses y japoneses. Inmediatamente después, vendieron esas libras por marcos alemanes. Es importante comprender la mecánica de una venta corta. Soros tomaba prestado algo que no poseía, lo vendía al alto precio actual, esperaba a que el precio se desplomara y planeaba recomprarlo más barato para devolvérselo al prestamista. La diferencia sería su ganancia. Para cuando el sol comenzó a salir sobre Londres en la mañana del miércoles 16 de septiembre, Soros y el resto del mercado generaron una oleada masiva de órdenes de venta. Vendían libras a una velocidad inimaginable. Dentro del Tesoro británico, el ministro de Hacienda Norman Lamont fue despertado por una llamada telefónica. Las noticias eran malas. La libra ya estaba cayendo en los mercados asiáticos que habían abierto horas antes. La venta era implacable. Lamont era el responsable de la economía británica. Era un hombre inteligente, pero se encontraba en una situación insostenible. Condujo hasta el edificio del Tesoro en Whitehall. El ambiente era sombrío. Los funcionarios sabían que ese día sería la prueba definitiva. Contaban con un fondo de reservas de divisas con un valor aproximado de 40.000 millones de dólares. Su plan era usar este dinero para comprar las libras que Soros y los demás vendían. Esperaban que, comprando su propia moneda, podrían mantener el precio alto. Era una estrategia que ya había funcionado. Los bancos centrales son poderosos. Normalmente pueden someter al mercado bajo presión, pero nunca se habían enfrentado a un mercado tan grande ni tan agresivo. A las 8:30 de la mañana abrieron los mercados de Londres. El Banco de Inglaterra intervino de inmediato. Los operadores del banco comenzaron a comprar libras en cantidades de cientos de millones. Gritaban órdenes de compra por teléfono intentando mostrar su fortaleza. Normalmente, cuando el Banco de Inglaterra interviene, el mercado se detiene. Los operadores se asustan, no quieren luchar contra el gobierno. Pero esta mañana, el mercado no se detuvo, ni siquiera parpadeó. Por cada millón de libras que el Banco de Inglaterra compraba, los fondos de cobertura vendían 2 millones. Soros vendía, otros fondos de cobertura vendían, grandes corporaciones como Ford y BP, al ver caer la libra, comenzaron a vender sus propias reservas de efectivo para protegerse. Fue una estampida. El Banco de Inglaterra estaba agotando sus reservas a un ritmo aterrador. Imaginen estar en una playa intentando contener la marea con un cubo. Eso es lo que estaba haciendo el banco. Estaban gastando el dinero de los contribuyentes británicos, miles de millones de libras, esencialmente entregándoselo a George Soros. A las 10 de la mañana, era evidente que la intervención no estaba funcionando. La libra estaba anclada en el suelo de la banda de fluctuación del MTC. Flotaba justo por encima de los 2.77 dólares. Si caía por debajo de ese nivel, Gran Bretaña estaría violando el tratado. Norman Lamont y los funcionarios del banco celebraron una reunión de crisis. Se dieron cuenta de que tenían que intensificar la situación. Tenían que usar su mayor arma, los tipos de interés. Si comprar la moneda no funcionaba, tenían que hacerla más valiosa.
Tenían que subir los tipos de interés tanto que los especuladores se vieran tentados a comprar libras para ganar intereses. A las 10:30 de la mañana, el Banco de Inglaterra anunció una subida inesperada de los tipos de interés. Subieron el tipo base del 10% al 12%. Un aumento del 2% en un solo día es casi inaudito. En tiempos normales, provocaría una subida de la divisa. Lamont esperaba que este fuera el golpe de gracia que obligaría a Soros a ponerse a cubierto. Pero el mercado no se disparó. El mercado se rió. Los inversores observaron la subida de tipos y no vieron fuerza. Vieron desesperación. Vieron un gobierno en pánico. Sabían que la economía británica ya estaba débil. Sabían que los propietarios de viviendas ya estaban protestando por los tipos hipotecarios del 10%. Sabían que subir los tipos al 12% provocaría una revolución política. Sabían que el gobierno no podría sostenerlo más de unos pocos días. Así que en lugar de comprar libras, el mercado vendió aún más. Consideraron la subida de tipos como el último suspiro de un animal moribundo. El precio de la libra apenas se movió. Se mantuvo estancado en su punto más bajo. George Soros en Nueva York vio la subida de tipos y sonrió. Sabía que había ganado. Cuando un gobierno hace algo tan loco y el mercado lo ignora, se acaba el juego. Le dijo a Druckenmiller que siguiera vendiendo. En Downing Street, el primer ministro John Major veía cómo se desintegraba su carrera. Era el hombre que había apostado su reputación por la... Le había prometido al país que la libra se mantendría fuerte. Ahora veía cómo la riqueza de la nación se escapaba a los bolsillos de los especuladores. Las líneas telefónicas entre Downing Street, el Tesoro y el Banco de Inglaterra estaban al rojo vivo. Se estaban quedando sin opciones, se estaban quedando sin dinero. Habían gastado miles de millones en pocas horas. En ese momento, el gobierno británico empezó a parecerse la tripulación de un barco que se hunde, tirando los muebles por la borda para mantenerse a flote. Consideraron suspender las operaciones, consideraron cerrar los bancos, pero sabían que eso solo destruiría la reputación de Londres como centro financiero. Les quedaba una carta por jugar: la opción nuclear. Decidieron volver a subir los tipos de interés. A las 2:15 de la tarde de ese mismo día, el Banco de Inglaterra anunció una segunda subida de tipos. Subieron el tipo del 12% al 15%. Fue una cifra que aterrorizó a todos los británicos con un préstamo o una hipoteca. Si ese tipo se mantenía, significaría bancarrota para millones. Fue un suicidio económico. Fue un engaño tan grande que el gobierno esperaba que el mercado simplemente se desmayara por la sorpresa. Pero el mercado era irreemplacable. Los operadores sabían que era un farol. Sabían que John Major no podía mantener los tipos al 15% sin que su propio partido lo expulsara. Las órdenes de venta seguían llegando. La libra seguía cayendo. El juego había terminado. El Banco de Inglaterra había gastado miles de millones. Habían subido los tipos a niveles desorbitados, y la libra seguía desplomándose. El poder del Imperio Británico se había enfrentado a la lógica del libre mercado. Y el mercado había ganado. A medida que avanzaba la tarde, los exhaustos funcionarios del Tesoro dejaron de usar sus teléfonos. No quedaba nada por hacer. No podían comprar más libras, no podían subir los tipos más. Tenían que rendirse. La decisión se tomó en una reunión en la casa del almirante T. John Major, Norman Lamont y los ministros de alto rango se reunieron con aire sombrío. Acordaron suspender la membresía de Gran Bretaña en el MCT. Dejarían que la libra flotara, lo que significaba que se desplomaría. A las 7:30 de la tarde, Norman Lamont salió del Tesoro para enfrentarse a una batería de cámaras. Parecía pálido y conmocionado. Leyó un breve comunicado anunciando que Gran Bretaña se retiraba del mecanismo cambiario y que las subidas de tipos de interés se habían cancelado. Fue una humillación total. En Nueva York, George Soros y su equipo dejaron de operar. Habían comenzado el día con una posición corta masiva. Al desplomarse la libra en los días siguientes, recompraron las libras que debían a un precio mucho menor. La diferencia fue su beneficio. Cuando la situación se calmó, George Soros había ganado más de $1.000 millones en un solo día.
Él solo había quebrado al Banco de Inglaterra. Pero la historia del miércoles negro no se trata solo de dinero, se trata del cambio de poder. Fue el momento en que el mundo se dio cuenta de que los gobiernos ya no controlaban el sistema financiero, lo controlaba la multitud de operadores electrónicos. Este es el final de la primera parte. En la segunda, nos adentraremos en las salas de operaciones para ver el caos minuto a minuto de ese día. Exploraremos las consecuencias políticas que destruyeron la reputación del Partido Conservador durante una generación, y analizaremos la extraña ironía de que el miércoles negro pudiera haber sido lo mejor que le ha pasado a la economía británica. Veremos cómo este desastre mantuvo a Gran Bretaña fuera del euro y sentó las bases para el mundo financiero moderno. La batalla había terminado, pero la guerra por el futuro de Europa apenas comenzaba. El sol se puso en Londres la tarde del 16 de septiembre de 1992, pero nadie en el distrito financiero regresó a casa. La ciudad bullía con una energía caótica que parecía más el resultado de una revolución que un día laboral. En los pubs y vinotecas de Londres, los comerciantes celebraban. Eran jóvenes en mangas de camisa, ruidosos y cargados de adrenalina, bebiendo champán. Acababan de amasar una fortuna. Habían apostado contra la moneda de su país y habían ganado. Pero al otro lado de la ciudad, en las sombrías oficinas de Whitehall, reinaba la furia. El gobierno británico había sido humillado a nivel mundial. El Banco de Inglaterra, símbolo de la estabilidad imperial, había sido asaltado y saqueado por una banda de especuladores liderada por un filósofo húngaro en Nueva York. Para comprender la magnitud de la devastación, debemos analizar las cifras. En su desesperado intento por salvar la libra, el Banco de Inglaterra había gastado más de 3.000 millones de libras de dinero público. Eso no son 33.000 millones de libras de divisas intercambiadas, son 3.000 millones de libras de pura pérdida. Fue riqueza transferida directamente del erario público británico a las cuentas bancarias de George Soros y otros gestores de fondos de cobertura. Para ponerlo en perspectiva, 3.000 millones de libras en 1992 podrían haber construido docenas de hospitales o financiado a todo el ejército británico durante meses. Se esfumaron en una sola tarde. Las escenas caóticas en los parqués ese día se han vuelto legendarias. Los operadores describieron una sensación de irrealidad. Los teléfonos sonaban sin parar con órdenes de clientes que gritaban «Vende, vende, vende». Las pantallas que mostraban los precios de las divisas parpadeaban en rojo. Normalmente las divisas se mueven en fracciones de centavo. El miércoles negro, la libra caía peniques enteros cada pocos minutos. Fue una caída libre. Un operador de un importante banco británico recordó haberle gritado a su corredor que vendiera 50 millones de libras. El corredor le respondió a gritos que no había compradores. ¿Quién compraría un cuchillo que cae? El único comprador era el Banco de Inglaterra. El banco actuaba como comprador de última instancia, solo frente a un tsunami de ventas. Los operadores podían ver las órdenes del banco en sus pantallas. Enormes números redondos intentando mantener la línea en 2,77. Y podían ver cómo el mercado devoraba esas órdenes instantáneamente. Era como ver a un león devorado por hormigas. Los momentos más dramáticos ocurrieron dentro del búnker político. El primer ministro John Major estaba física y emocionalmente agotado. Había pasado el día librando una batalla que no podía ganar. Hay informes de que en un momento dado se retiró a su habitación privada y se sentó en silencio mirando la pared. Su ministro de Hacienda, Norman Lamont, fue descrito como en estado de shock. Se había visto obligado a subir los tipos de interés al 15%, una medida que sabía que era un suicidio político solo para tener que cancelarla horas después. En efecto, hizo marchar a las tropas británicas colina arriba y luego las hizo marchar de vuelta colina abajo mientras el enemigo se reía. El discurso de rendición que Lamont pronunció frente al Tesoro esa noche fue uno de los momentos más dolorosos de la historia política británica. Mientras permanecía allí, con destellos en la cara, admitiendo que Gran Bretaña se iba, alguien de la multitud que lo molestaba le gritó una pregunta que se abrió paso entre el ruido. Gritó sobre su esposa e hijos en casa, aterrorizados por los tipos de interés. Lamont parecía un fantasma.
Sabía que su reputación de competencia económica estaba destrozada. Pero mientras Londres se tambaleaba, en Nueva York, George Soros contabilizaba sus ganancias. El fondo cuántico había obtenido una ganancia de aproximadamente $1.100 millones. Pero Soros no era el único. Otros operadores famosos como Paul Tudor Jones y Bruce Kravner también ganaron cientos de millones. Fue el mayor pago en la historia de Wall Street. Soros se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. La prensa lo apodó el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Fue vilipendiado en la prensa sensacionalista británica. Lo pintaron como un villano despiadado, un depredador extranjero que había robado al pueblo británico. Pero Soros no se arrepentía. Argumentó que no había hecho nada malo. Era un participante del mercado. Vio un precio incorrecto y apostó en contra. Argumentó que la culpa era del gobierno británico por intentar desafiar las leyes de la economía. Dijo que si los políticos no hubieran sido tan tercos, habrían devaluado la libra antes y ahorrado millones a los contribuyentes. En su opinión, acababa de realizar una cirugía necesaria a un paciente enfermo, aunque la cirugía fuera brutal. Las secuelas del Miércoles Negro repercutieron en la política británica durante décadas. El Partido Conservador, que siempre se había enorgullecido de ser el partido de la moneda sólida y la competencia económica, nunca se recuperó del todo. La autoridad de John Major quedó destruida. Siguió cojeando como primer ministro durante algunos años más, pero era un hombre muerto que caminaba. En 1997, el Partido Laborista, liderado por Tony Blair, obtuvo una victoria aplastante, poniendo fin a 18 años de gobierno conservador. El recuerdo del Miércoles Negro fue una razón clave por la que los votantes le dieron la espalda a los conservadores. Pero hay un giro en esta historia, una extraña ironía que historiadores y economistas debaten ahora. En los días y semanas posteriores al Miércoles Negro, la economía británica no colapsó, de hecho, prosperó. Una vez que Gran Bretaña salió del mecanismo de cambio económico, MCE, fue libre. Ya no tuvo que mantener los tipos de interés artificialmente altos para complacer a los alemanes. El gobierno recortó inmediatamente los tipos de interés. Estos cayeron del desorbitado 15% al 6% en cuestión de meses. Esto supuso un gran alivio para los propietarios de viviendas y las empresas. La libra más baja abarató las exportaciones británicas en todo el mundo. Las fábricas británicas empezaron a vender más coches y maquinaria. La economía comenzó a crecer a un ritmo rápido. Este periodo se conoció como el legado económico dorado. Muchos economistas argumentan ahora que el Miércoles Negro fue en realidad el Miércoles Blanco. Argumentan que verse obligada a salir del MCE fue lo mejor que le pudo haber pasado a Gran Bretaña. Salvó al país de una recesión cada vez más profunda. Demostró que intentar encadenar la economía a la de otro país es un error. Esta constatación tuvo un profundo efecto en el futuro de Europa. A finales de la década de 1990, cuando las naciones europeas se preparaban para lanzar el euro, la moneda única, Gran Bretaña se mantuvo al margen. El trauma del Miércoles Negro aún estaba presente. El público británico y los políticos observaban el euro y veían otra trampa. Recordaron lo que sucedió cuando perdieron el control de sus propios tipos de interés. Gracias a George Soros, Gran Bretaña decidió no unirse al euro. Mientras que Francia, Alemania, Italia y España renunciaron a sus monedas nacionales para usar el euro, Gran Bretaña conservó la libra. Esta decisión ha marcado la historia del siglo XXI. Si Gran Bretaña se hubiera unido al euro, la votación del Brexit en 2016 podría no haberse producido nunca. El Reino Unido habría estado tan profundamente integrado en la economía europea que salir habría sido imposible. Así que, de una manera extraña, George Soros no solo quebró un banco, sino que cambió el destino de una nación. Mantuvo viva la libra esterlina al forzar su desplome. El legado de aquel día también cambió el funcionamiento de los bancos centrales. Antes de 1992, los banqueros centrales se creían dueños del universo. Pensaban que podían fijar el precio de su moneda simplemente emitiendo un decreto. El Miércoles Negro les enseñó una lección de humildad. Les enseñó que, en un mundo globalizado,
Los mercados financieros tienen más dinero que cualquier gobierno. Si el mercado se vuelve en tu contra, no puedes luchar contra él. Tienes que dejarte llevar por él. Hoy, el Banco de Inglaterra funciona de manera muy diferente. Se centra en controlar la inflación, no los tipos de cambio. Se comunica claramente con el mercado para evitar sorpresas. La arrogancia de antaño ha desaparecido, reemplazada por un cauteloso respeto por el poder de la mano invisible. George Soros se convirtió en un importante filántropo, gastando millones de dólares para promover la democracia y las sociedades abiertas en todo el mundo. Pero sigue siendo una figura controvertida. Para algunos, es un brillante inversor que expuso la incompetencia de los políticos. Para otros, es un especulador peligroso que desestabilizó un país para obtener ganancias. Pero independientemente de cómo se lo vea, los acontecimientos del 16 de septiembre de 1992 representan un punto de inflexión en la historia. Fue el día en que los mercados financieros declararon su independencia del Estado. Fue el día en que la manada electrónica tripitó a la vieja guardia. Al recordar las imágenes de aquel caótico día, con políticos sudosos y comerciantes gritando, presenciamos el nacimiento del mundo moderno. Un mundo donde el dinero se mueve a la velocidad de la luz, donde las fronteras nacionales son porosas y donde un solo hombre con una computadora y convicciones puede desafiar a un imperio y ganar. El Banco de Inglaterra aún se alza en la calle Threadneedle. Sus muros siguen siendo gruesos, sus vueltas siguen siendo profundas, pero el aura de invencibilidad se desvaneció. Se hizo añicos un miércoles de septiembre por una apuesta que cambió el mundo. Y el fantasma de aquel día aún ronda los círculos de poder, recordando a cada ministro de Hacienda y a cada primer ministro que el mercado siempre está atento y que nunca se equivoca por mucho. La libra imperial murió ese día, no con un estallido, sino con la llamada de un comerciante que vendía 10.000 millones de unidades de un sueño que ya no era una realidad. Y en su lugar surgió una nueva realidad, fría, dura y regida por los números. Soy John y este es el canal de Historias Cinemáticas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás ser de los pocos que lo vieron venir.